Bueno, voy a pasar a exponer el caso, pero que sepáis que podéis intervenir en cualquier momento, que la idea de la mesa es que pueda haber un diálogo fluido entre todos los que estamos aquí. Pero bueno, me parece que es interesante que presentemos ya el caso. No la tiene que poner en... No, da igual, ¿no? Yo ya lo cuento yo. ¿No está? Bueno. Bai. Vale. Bueno, ahí tenéis un resumen, pero os voy a contar un poco pues, más extenso el caso. Se trata del señor Carlos Pérez. Es un señor jubilado de banca de 72 años. Hace 4 que fue a una charla que hacían en el barrio donde explicaban qué era, para qué servía y cómo se hacía un documento de voluntades anticipadas. Tras bastantes dificultades para encontrar a alguien que le aconsejara cómo hacerlo, finalmente redactó dicho documento con la ayuda de su esposa y un amigo que había sido enfermero, en el que, entre otras cuestiones, se decía que no deseaba prolongar inútilmente su vida de manera artificial, mediante técnicas de apoyo vital, ventilación mecánica, etc. También nombró a su esposa como representante para que lo sustituyera en la decisión y, llegado el caso que no pudiera tomar decisiones por sí mismo, y tomara decisiones en el caso de que no pudiera tomar decisiones por sí mismo. Y le dio las instrucciones muy claras en el sentido de que prescindieran de darle alimentación e hidratación artificiales si perdía sus facultades mentales. En la actualidad tiene un cuadro de demencia, no reconoce a su familia y no puede hablar. Su estado es tranquilo y no existe ninguna patología concomitante. Su problema actual es que no es capaz de alimentarse por sí mismo, ni de ingerir líquidos por vía oral. En el centro donde es atendido proponen colocarle una gastrostomía percutante para alimentarlo, pero su esposa se opone. Los equipos que atienden al señor Carlos argumentan que su esposo ya no es la misma persona que hizo el documento de voluntades anticipadas, que actualmente es una persona con una demencia tranquila y que quizás pueda disfrutar todavía de cierto tiempo de vida, por lo que insiste en darle por lo menos algún tipo de alimentación artificial que logre alimentarle y mantenga su estado nutricional con su consecuente calidad de vida, a lo que su esposa se sigue negando. Bueno, este es el caso. Y bueno, pasaremos a deliberar un poco sobre este caso, a que expongan pues tanto los ponentes de la mesa como cualquiera que queráis intervenir, pues en plantear vuestras opiniones o lo que queráis, ¿no? Ante este caso, quisiera lanzar la primera pregunta, que es, desde vuestro punto de vista y experiencia, si estáis de acuerdo con este planteamiento o cuál sería vuestro proceder. No sé quién quiere empezar a hablar o... Bueno, por aquí me dan la palabra, o sea, a ver, yo respetaría la decisión que ha tomado la mujer. Creo que se ajusta a la decisión que en su momento tomó su marido. Además, fue nombrada por él su representante y yo creo que está actuando en beneficio del usuario, en lo que el usuario quería, está actuando según su bien. Esa es mi opinión. Bueno, antes quiero decir que cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Lo digo porque sería muy interesante que lo que digamos aquí estimule al público y también opine, ¿no? Vamos a ver, indudablemente un documento de voluntades anticipadas nos obliga a los profesionales a seguir la decisión que esta persona ha tomado, ¿no? Pero yo como médico me planteo que si no la alimento bien, probablemente bajarán sus proteínas, va a hacer úlceras por presión, va a tener dolor, va a tener problemas y probablemente no va a tener buena calidad de vida. Me será más difícil controlar los síntomas y me entran dudas si voy a respetar el documento de voluntades anticipadas, ¿no? Porque pienso que como médico puedo hacerlo mejor con la sonda puesta y alimentando, ¿no? Con una gastrostomía. Por lo tanto, me parece que lo consultaría al comité de ética esto, porque no estoy muy seguro.
Efectivamente, yo me podría situar de diferentes maneras. Como miembro del comité, siguiendo un poquito el esquema que veíamos antes, creo que no tendría datos suficientes, no necesitaría datos adicionales. Sí que vería claramente identificados los valores que están en juego, en conflicto, y el problema planteado, ¿no? El problema, digamos, los cursos de acción, creo que estaremos todos y todas de acuerdo, son gastrostomía sí, gastrostomía no, ¿eh? Esos, digamos, serían los cursos extremos. ¿Qué valores hay ahí identificados? Y en esto, por favor, sí que necesito también que me ayudéis. Y los valores que yo creo que ahí están identificados es clarísimo. La autonomía del paciente, el respeto a la autonomía del paciente. Dice Josep que él como médico ve, digamos, las consecuencias que tendría el no ponérsela y entonces su deber profesional, de alguna forma, su ética profesional le obligaría a tomar ciertas decisiones. Pero lo que está claro es que una de las características del documento de voluntades anticipadas, y quizás esto entraría más en las pruebas de consistencia que irían al final, porque lo primero es el análisis ético, no el análisis legal, pero el documento de voluntades anticipadas, o sea, la característica que tiene es que una persona en condiciones de capacidad puede escribir lo que quiere para cuando llegue el momento que no lo pueda decidir. Entonces, eso está expresamente recogido en la legislación sobre el documento de voluntades anticipadas. Entonces, de alguna forma, aducir también que esta persona no es la persona que antes era, pues realmente es algo paradójico, porque estaríamos como pervirtiendo un poco el propio sentido, digamos, del valor que se le quiso otorgar al documento de voluntades anticipadas, desde luego en el decreto de aquí, del País Vasco, y sobre todo en la Ley de Autonomía del Paciente, de la 41/2002, a partir de la cual todas las comunidades autónomas de alguna forma empiezan a desarrollar el tema de voluntades, directrices, etcétera, etcétera, con diferente nombre, ¿no? Me podría situar también, tengo 56 años, podría tener un marido de 72, me podría situar también como la esposa de este paciente, ¿eh? Y realmente este paciente, mi marido, al que yo conozco, sé su historia de valores, sé que expresamente, tácitamente, dejó plasmado cómo quería que fueran sus cuidados, y además yo soy la representante, de alguna forma, de hacer valer su historia de valores, pues realmente, quiero decir que me podría situar, ya veis cómo nos situamos dependiendo del perfil profesional y personal, de diferentes formas, ¿no? Pero además del curso de acción extremo entre gastrostomía sí o gastrostomía no, a mí me da la impresión también de que hay un malestar, me da la impresión, no, parece que hay un malestar en los trabajadores, que puede de alguna forma haber una angustia a la hora de que se les plantee este tipo de situaciones, lo cual también me lleva a pensar, volviendo quizás un poco a lo que comentábamos antes, de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de saber dónde estamos, con quién podemos trabajar, cómo podemos trabajar. Y además, sobre todo, porque antes cuando comentaba lo de no tildar los problemas con éticos por no encorsetarlos, cuando hablamos de ética, aparte de que es una asignatura que estudiamos dentro de filosofía en bachiller, pero no sé, a mí la ética a veces parece que es como el doprox, ¿no? Está en la nube, ¿no? Pero nosotros estamos en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué piensan los trabajadores que están atendiendo, los trabajadores y las trabajadoras que están atendiendo en las residencias? ¿Cuáles son los conflictos de valores que se les plantean? Es decir, yo creo que la construcción quizás hay que hacerla de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, no sé, creo que me he extendido 3 pueblos, pero bueno. Más preguntas. Bueno, sí, antes de la siguiente pregunta, a mí me gustaría que has comentado, Josep, la calidad de vida, que tú miras por la calidad de vida de la persona que en ese momento está enferma, ¿no?
y lo ves desde el aspecto médico, ¿no? Quizás si no ves que hay el otro aspecto que también tiene tanta importancia como esa, ¿no? Y unido a eso, si quieres, ya planteo la siguiente pregunta, que es si os parece o qué pensáis sobre si renunciar a alimentar a una persona siguiendo sus deseos, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que no es una tarea sencilla y como has dicho también tú, Carmen, pues puede generar mucha angustia en los profesionales y en la familia. ¿Qué os parece el actuar en contra de la voluntad del usuario? ¿No? Si el actuar en este caso en contra del usuario dejaría más tranquilo a los profesionales, ¿no? ¿Cómo se viviría todo eso? ¿Qué pensáis alrededor? A ti te miro, sí. No se puede hacer de malo de la película, pero bueno. Indudablemente, si yo me encuentro con que la decisión sobre el dilema se vive mal a nivel profesional, y puede ser que esto ocurra, y de hecho ocurre, porque no tenemos la formación hoy, hoy en España, ni los profesionales, la mayoría, ni la sociedad, la mayoría, ni los políticos, la mayoría, tienen formación para tomar estas decisiones. Por lo tanto, yo lo que haría es a lo mejor pedir, como tengo el dilema y pienso que controlar síntomas también es función de los cuidados paliativos y confort también es tema de paliativos, a lo mejor miraría de posponer un poco la decisión y formaría al personal mío, por ejemplo, ¿no? Cosa que, ya digo, que esto sí que es real. ¿Qué hacemos, no? Cuando tenemos un conflicto de estos, aprovechamos para hacer formación del personal, porque sí es importante que todo el mundo esté convencido de ello. Que vayamos todos en la misma línea, ¿no? Sí, a lo mejor pospondría un poco la situación y aprovecharía para formar. Digo los profesionales, también puedo aprovechar, por ejemplo, en ciertos casos para discutirme con los políticos en la decisión, que también a veces influyen en eso. El espacio de tiempo tiene que estar. No entro en detalles. Antonia, ¿quieres comentar algo desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo que ahí coincido con Josep, que es muy importante la formación. Yo creo que muchas veces, yo lo digo en la vida diaria, te viene el auxiliar, es que no come, y claro que eso sí que genera angustia, pero al final nosotros tenemos que ver, nuestro principal, el protagonista de nuestra atención es el usuario. Entonces, muchas veces tenemos que hacer ver a ese personal con qué personal estamos trabajando, qué personas, qué es para esa persona calidad de vida. Y qué supone ir en contra de sus deseos también. Yo en ese sentido también, por ponerlo un poco en el debate, que antes he empezado a comentar los principios, bueno, ya se han expuesto aquí los 4 principios de la bioética. Yo creo que en este ámbito también ha habido, digamos, un cambio o una evolución en el lenguaje, ¿no? Porque la bioética es algo que a nosotros nos llega, como tantas otras cosas, buenas y malas, de Estados Unidos. En la década de los 90 es de Diego Gracia el primero que empieza a bucear un poco en este tema y empieza a hacer los primeros libros sobre la bioética aquí en el Estado español, en castellano. Entonces, yo creo, un poco lo que percibo yo en nuestro comité, es que hemos ido transitando desde los principios, que son como 4 pilares básicos que deberían sostener toda actuación profesional, un poco al terreno o al campo de los valores, ¿no? Porque yo comenzaba un poco diciendo antes en la primera pregunta que claramente a mí me parece que los valores que podían estar en juego aquí serían, por un lado, la autonomía del paciente, sobre la que me he extendido, pero por otro lado también hacer algo en contra de su voluntad puede ser algo maleficente, y uno de los principios básicos de la bioética, cuando los principios de la bioética, de alguna forma, el principio de no maleficencia, es decir, no hacer daño, es uno de los principios básicos, junto con el de la justicia. Eso se considera que es una ética de mínimos. Y luego la ética de máximos serían la beneficencia y estarían la autonomía. Josep, en este caso, como médico, quiere ser beneficiente con el paciente, pero yo entiendo que para ser beneficiente con el paciente hay que ser con el paciente, no contra el paciente. Y en este caso, el paciente explícitamente
ha dejado por escrito hace 4 años cuáles serían sus deseos, ¿no? Y luego, siguiendo un poquito con el tema, digamos, del cambio, de ampliar de principios a valores, porque hay muchos valores en juego, ¿no? Cantidad versus calidad. ¿Qué es vida? Yo puedo entender que para mí la vida es una cosa, probablemente para Carlos, él tenía un concepto de vida que él, si pudiera verse así, pues quizás para él vivir no era eso, ¿eh? Entonces yo creo que hay otra serie de valores que están ahí, la dignidad, ¿no? El respeto, por supuesto, a la autonomía de las personas, que hay otra serie de valores que están en juego y que están en conflicto. Y mientras no los pongamos todos encima de la mesa, pues bueno, nos costará avanzar y generará sufrimiento tanto en las familias, en los pacientes, como en los profesionales. Porque además, bueno, con todo el desarrollo también de la medicina basada en la evidencia, ahora muchas veces lo que se hace es buscar la evidencia científica también. Y bueno, desde 1994 creo que la Asociación Americana de Familiares de Alzheimer y tal, bueno, ya hablan más de que el poner una gastrostomía puede ocasionar me meto en un terreno en el cual puedo patinar, pero puede ocasionar más perjuicios que beneficios, porque muchas veces a las personas hay que atarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que la evidencia científica también es un sitio donde podríamos mirar, ¿no? Lo dejo ahí. Josep ha pedido que le pase la palabra. Por alusiones, sí. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Una sonda nasogástrica hay que plantearla a los 30 días, no al año de llevarla, y desde luego una gastrostomía, y todo lo que dices tienes razón. Pero yo no me puedo quitar de la cabeza una experiencia personal, porque también nos afecta, ¿no? Sobre los documentos de voluntades anticipadas, y ya no sobre el documento, porque cuando se generó esta historia no había documento, ¿no? Mi abuela, que murió a los 97 o 98 años, llevaba 20 años diciendo que celebraba la última Navidad, aquello típico, ¿no? Ya me moriré el año que viene, llevaba 20 años diciéndolo, y siempre decía, cuando yo enferme no me llevéis nunca al hospital, ¿vale? Documento de voluntades anticipadas manifestado en la comida de Navidad de cada año. Cuando tenía pues 90, enfermó por primera vez en su vida, hizo una crisis de insuficiencia cardíaca. Yo no hacía muchos años que había acabado la carrera y dije, caramba, esto se soluciona en el hospital, electro, tal. Y claro, mi padre y mi tía, sus hijos, dijeron, no, que ella ha dicho que no vaya al hospital. Digo, bueno, como está bien de la cabeza, se lo preguntamos. Y se lo pregunté, le dije, oye, mira, si vas al hospital, en 3 días te ponen bien y vuelves. Y me dijo, hijo mío, llévame porque este ahogo no se puede soportar. La llevamos al hospital, a los 3 días mejoró, volvió y vivió 7, 8 años más. Y entonces cuando aparece el documento de voluntades anticipadas, pienso, ostras, ¿y si he dicho yo que no me lleven nunca al hospital como mi abuela y puedo vivir 7 o 8 años más? Por eso tengo dudas a veces sobre el documento de voluntades anticipadas, no porque la gente cambia, además es un documento cambiable. Tengo dudas, ¿sabes? Por eso, ¿eh? Nada más. Bueno, nada. Yo como veo que nos van quedando pocos minutos y os veo un poco fríos, que no habéis levantado ninguna mano ni nada, pues lo que quisiera es que intervengáis un poco. Ah, mira, ya veo alguna por ahí. Pues si le pasáis. Sí. Buenos días a todos. Me parece que el planteamiento No que sé, ¿quién es? ¿Tengo que darle algún botoncito? Digo que el planteamiento, a mí, en mi opinión, que estáis haciendo en algunos momentos me parece, no voy a decir tramposo, pero un poco difícil de sostener o poco lógico. Vamos a ver, estamos ante un caso concreto. A mí me parece que es un caso concreto que admitiría bastantes aclaraciones en relación con los hechos, por lo menos a mí me las plantea. Pero yo creo que esto que estoy diciendo,
de que como el documento de voluntades anticipadas se otorga en un momento determinado y en unas circunstancias concretas, que normalmente es de salud o no de salud, pero vamos, por lo menos durante un momento o en un momento en que la persona que lo otorga es competente, ¿no? Dices, hombre, puede cambiar de opinión. Bueno, todos podemos cambiar de opinión, ¿eh? Y esto se ha dicho muchas veces respecto de los documentos de voluntades anticipadas, pero se ha de entender siempre, en mi opinión, que si no ha modificado el documento de voluntades anticipadas es porque mantiene su decisión que en su día adoptó dicho documento. Aquí sabemos que además hay un representante nombrado que defiende la misma postura en un momento determinado. Yo creo que pocas dudas respecto del documento de voluntades anticipadas se nos tienen que prestar aquí. En teoría podríamos plantear muchas, pero yo, si me pongo en el lugar de Carlos Pérez, ya sé que estoy demenciado y que no puedo expresar mi opinión en este momento, pero me pongo en el momento, permitidme que me sitúe en el momento en que otorgué el documento de voluntades anticipadas. Yo dije conscientemente, porque además estoy de acuerdo con él, en que ni se me alimente ni se me hidrate si yo no puedo hacerlo por mí mismo. Está claro, yo creo que está clara mi decisión. Que me digan ahora que, hombre, estoy sin poder beber, deduzco en un momento en que no me puedo alimentar ni hidratar y que me tienen que hacer una gastrostomía si quieren alimentarme e hidratarme. Me imagino que estamos en esa situación, que es la que me pone el caso. Claro, que me digáis que una solución podría ser el dilatar la solución, la decisión para formar al personal de la residencia. Hombre, la verdad es que lo encuentro totalmente inapropiado. Como la formación del personal no se puede hacer a costa de la decisión de un paciente. Se tendrá que hacer antes. Pero a mí, ¿qué pasa conmigo durante el tiempo de formación del personal de la residencia? Es que no entiendo ese planteamiento. Vamos. Hemos conseguido lo que queríamos, que era polémica. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo, pero la realidad de hoy es la que tenemos y la formación va a ser importante. Las decisiones las toma otro, pero las ejecuta uno. Y también hay que contar con los principios de la bioética de los propios profesionales. Incluso podría llegarse un caso, no sería ese, pero que un profesional pues manifieste objeción de conciencia para realizar un hecho determinado. También existe esto y lo pasaría a otro profesional, ¿eh? Yo en cualquier momento puedo decir, oye, mira, yo esto no, y lo paso a otro profesional, ¿eh? Estamos en España, hay muchos médicos, muchas enfermeras para hacer las cosas, pero sí que la realidad de hoy, y por la experiencia que tengo, que desde los años 80 que estoy en el tema paliativos, cuando casi no existía la palabra, es que es importante que todo el mundo esté de acuerdo. Y no se trata de dilatar 6 meses, sino probablemente una semana la decisión, porque la formación en esto se puede hacer rápido. No estamos formados, que lo tengáis en cuenta. O sea, hay la suerte de que ciertos servicios sí, pero en realidad esto ocurre. Pero es que puede ocurrir de otra forma y quiero decirlo porque también son temas muy actuales. Hemos tomado la decisión, todo el mundo está de acuerdo, el personal está formado y quien no te deja hacerlo es la administración pública. En algunas comunidades autónomas existe esto. Por lo tanto, hay que formar a mucha gente, incluidos los que organizan estas plazas paliativas. La mayor parte son públicas, la mayor parte, por no decir casi todas, son públicas. Y hay otro que manda. Entonces, es complicado. Entonces habrá que hablar de otra manera, porque yo tengo el documento de voluntades anticipadas hecha, me lo he pensado bien antes de hacerlo, con los tutores adecuados y tal. Pido que no se me mantengan en el caso de este señor. Si yo estoy en el caso de este señor, no quiero que se me ponga, ¿cómo habéis dicho que se llama eso? El Gastrostomía.
no quiero, y yo hasta ahora estaba tranquila porque pensaba que mis tutores tenían la suficiente acción legal, porque aquí estamos mezclando quizá un poco la ética. O sea, unas personas con un documento de voluntades anticipadas, cuando lo firmamos, cuando vamos al notario y luego lo dejamos en el Gobierno vasco, más que expresar deseos, estamos diciendo lo que queremos que se haga con nosotros. Entonces, aquí hay unos planteamientos que a mí me están empezando a dar un poco miedo, porque desde luego, vamos, lo tenía más claro. A mí cuando habéis empezado con esto me parecía clarísimo que la señora tenía razón, la mujer, que sería mi caso concreto. Entonces, no veo por qué tenemos que dar una especie, hablar de formación de personal. Yo entiendo que el personal está formado. Me he visto en situaciones así, las reacciones han sido distintas, pero bueno, la persona que me tutoriza a mí, en el momento en el que el médico pone su objeción de conciencia, que puede ponerlo perfectamente, indudablemente creo yo que tendrá posibilidades de remitirse a otro médico o a otro hospital, pero en las residencias geriátricas ya me da más miedo. Gracias. Bueno, vamos a ver. Bajo del burro, yo cuando he vivido estas cosas, en el 99,9% de los documentos de voluntades anticipadas se han respetado totalmente. Alguno ha pasado por comité de ética y ha pasado. Pero la polémica es mucho más amplia. Era un poco que poner aquí en la platea un poco las dudas que hay, los problemas que hay, que los hay, que lo sepáis que los hay, y lo que podamos decir aquí, o concretamente yo ya he dicho que el parecido con la realidad no era, Entonces era para precisamente eso. El documento de voluntades anticipadas, claro que es lo que tiene que mandar, pero que sepáis que hay situaciones que pueden poner duda y discusión dentro del equipo. Aunque se llegue a la misma conclusión, seguro que se va a respetar tu documento perfectamente bien, No le quitemos valor al documento porque lo tiene. Nos ayuda mucho a los profesionales saber lo que pensaba esta persona cuando tenía uso de razón y ahora tiene una demencia, y no puede opinar. Claro que nos ayuda, O sea que, en todo caso, pido disculpas por la contundencia, pero respetamos el documento, que lo tengáis en cuenta, Bueno, ya me van a poner todas las alarmas del mundo, así que vamos a dejarlo aquí. Gracias María Antonia, Mari Carmen y Josep, y gracias a todos.